Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Federico. Eh, Estamos en una nueva clase de Derecho de la Integración, Cátedra Soto González. Y en esta oportunidad vamos a estar dando el caso de los neumáticos recapados que se dio entre el Estado argentino y el Estado de Uruguay en el sistema de solución de controversias del Mercosur. Bien, comencemos analizando qué es un neumático recapado. Un neumático recapado o recauchutado es básicamente un neumático que ya fue utilizado y que se lo está reutilizando. Yo creo que pasa por un proceso donde se le agrega una nueva capa y bueno, y funciona justamente como si fuera un nuevo neumático y claramente es más barato que un neumático nuevo, ¿sí? El problema con los neumáticos en general, tanto los nuevos como los recapados, es que no tienen una gran posibilidad de ser reciclados, tienen un gran pasivo ambiental. No hay muchas opciones de qué es lo que se puede hacer con neumáticos que ya cumplieron con su función. Eh, no sé, por ejemplo, puede utilizarse para hacer algún juego en un parque o tal vez se me ocurre hay algunos gimnasios que lo utilizan para hacer algunos ejercicios de CrossFit, por ejemplo, pero no hay mucho más que eso, la verdad que no tiene una gran posibilidad de reutilizaciones el neumático y por estos motivos ambientales es que en el 2002 Argentina dicta una ley, la ley 25.626, la cual eh, prohíbe la importación de neumáticos recapados desde el exterior. ¿Sí? Eh, en este marco, justamente recordemos que lo que vimos en clases anteriores, que el artículo 1 del Tratado de Asunción indica que dentro del Mercosur se logrará la libre circulación de mercaderías a través de la eliminación de los aduaneros y toda medida de efecto equivalente y las restricciones no arancelarias, ¿sí? Y también todas las medidas de efecto equivalente. Y justamente por este artículo es que Uruguay se siente agraviado por la ley que había dictado Argentina y lleva a la Argentina al sistema de solución de controversias del Mercosur. Se pasa por la etapa de las negociaciones políticas sin llegar a un acuerdo, Argentina y Uruguay, por lo que se pasa a la siguiente etapa arbitral en la que se forma el tribunal ad hoc. Básicamente lo que decía Uruguay en su demanda es que Argentina estaba yendo en contra de las previsiones del artículo 1 del Tratado de Asunción, porque justamente lo que estaba haciendo con esta ley es imponiendo una restricción no arancelaria. Por el lado argentino, en su contestación de demanda, lo que ellos indican es que esta restricción no arancelaria está dentro de las excepciones que plantea el artículo 50 del Tratado de Aladi, ¿sí? En particular el inciso D, que ahora habla sobre la protección a la vida de las personas, los animales y los vegetales. Recordemos que el Mercosur se encuentra dentro del marco de lo que es el Tratado de la Aladi, ¿sí? Entonces, se forma el Tribunal Ad hoc y dicta un laudo el 25 de octubre de 2005 en el cual, bueno, analiza los argumentos de ambos estados y finalmente, eh, bueno, le da la razón a la Argentina. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Ad hoc analiza las posiciones de ambas partes, indicando que en la controversia había una contraposición de dos principios consagrados por las normas del Mercosur y el derecho internacional. Un principio era el principio al libre comercio y el otro principio es el principio a un ambiente sano. Y bueno, básicamente lo que indica este tribunal ad hoc que entre ambos principios el que debe prevalecer es el principio de un ambiente sano,
toda vez que básicamente el libre comercio solo tiene sentido como instrumento del bienestar de los seres humanos, y justamente sin un ambiente sano esto no podría ser posible, así que le da la razón a la Argentina en este caso. Uruguay obviamente no estaba contento con la resolución que tomó el Tribunal ad hoc, así que presenta un recurso de revisión ante el Tribunal Permanente de Revisión. Entonces el Tribunal Permanente de Revisión dicta un laudo, que es el laudo número 1 del 2005, en el cual resuelve que la ley que dictó la Argentina violaba el derecho del Mercosur, ¿sí? Revocando el laudo del Tribunal ad hoc. Básicamente el Tribunal Permanente de Revisión lo que indicaba es que era errónea la argumentación de poner dos principios contrapuestos, estos dos principios que había dicho el Tribunal ad hoc, porque en un proceso de integración el único principio que existe es el del libre comercio, y lo que hay que analizar en estos casos es la pertinencia o no de las excepciones. En este caso había que analizar la pertinencia de la excepción que estaba arguyendo la Argentina, ¿sí? Esta que estaba dentro del artículo 50, inciso D de la LAL. Entonces, no se trataba de ver si un principio prevalecía sobre el otro, sino que había que ver justamente, como dije recién, la pertinencia de esta excepción. Como en ningún lado de los tratados se indica con qué criterios es que hay que analizar la pertinencia de estas excepciones, el Tribunal ad hoc define estos criterios, ¿sí? Y pone 4 criterios. Lo primero que hay que analizar sobre la medida es si la medida restringe o no efectivamente el libre comercio. En este caso, obviamente, como no se permitía la libre circulación de los neumáticos recapados, sí había una restricción al libre comercio, ¿sí? Lo segundo que había que analizar es si esta medida no arancelaria tenía un carácter discriminatorio. Para analizar si la medida tenía un carácter discriminatorio, el Tribunal Permanente de Revisión cita una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el cual hacen una distinción en lo que es discriminaciones directas y discriminaciones indirectas, ¿sí? Una discriminación directa es una discriminación en la cual una medida solo afecta a los productos extranjeros y no afecta a los productos nacionales. Por el otro lado, una discriminación indirecta es una discriminación en la cual una medida afecta tanto a productos nacionales como extranjeros, pero afecta más o en mayor medida a los extranjeros que a los nacionales. En el caso, el Tribunal Permanente de Revisión llegó a la conclusión de que la medida se trataba de una discriminación directa porque únicamente afectaba a los productos extranjeros y no afectaba a los productos nacionales. El tercer criterio que fija el Tribunal Permanente de Revisión para analizar si una medida o una excepción a una medida es pertinente o no es si la medida está justificada o no. Para analizar la justificación de una medida, en general lo que se hace es ir a la exposición de motivos del acto que lo aprueba, en este caso de la ley 25.626. Básicamente lo que encuentra el Tribunal Permanente de Revisión en la exposición de motivos de esta ley es que además de arguir las justificaciones ambientales, Argentina también indica que esta ley fue dictada para la protección de la industria nacional, que justamente estaba en contra de los principios del libre comercio, ¿sí? Y finalmente lo que había que analizar es si la medida es proporcional, ¿sí? Ese es el cuarto criterio.
Para analizar si una medida es proporcional hay que ver si la medida es necesaria, si satisface el fin que busca conseguir y si no hay ninguna otra medida que sea menos gravosa o menos restrictiva para el libre comercio. Ya que la proporcionalidad y la justificación son dos conceptos que van de la mano, el Tribunal Permanente de Revisión indica que, bueno, que la medida argentina había sido desproporcionada, sobre todo porque no redujo el impacto ambiental, ya que el producto uruguayo era igual que el producto argentino. Entonces el Tribunal Permanente de Revisión determinó que el Estado argentino había dictado una ley que era incompatible con el derecho mercosureño y debía derogarla o modificarla por la vía institucional correcta o apropiada, y debía hacerlo dentro del plazo de 120 días corridos. Para el año 2007, como Uruguay consideraba que Argentina no había cumplido con el laudo número 1 del 2005 que había dictado el Tribunal Permanente de Revisión, lo que hace Uruguay es imponer medidas compensatorias, ¿sí? Lo que hace Uruguay hace uso de los artículos 31 y 32 del Protocolo de Olivos, así como los artículos 43 y 44 de su reglamento. Básicamente lo que hace Uruguay, dicta un decreto en donde le pone una tasa arancelaria del 16% a todo lo que es importación de neumáticos argentinos, no solo neumáticos recapados, sino neumáticos en general. Desde el lado argentino indicaban que la medida compensatoria adoptada por Uruguay era desproporcionada, toda vez que afectaba 30 veces más la cantidad de comercio que la que había afectado a Argentina con su incumplimiento inicial. Entonces Argentina se presenta nuevamente ante el Tribunal Permanente de Revisión para que se expida respecto de la proporcionalidad de la medida uruguaya. Entonces Argentina lo que indicaba en esta nueva presentación es que existía un retraso interno de la ley que iba a modificar la primera ley, que era la 25.626, y además Argentina indica que las medidas compensatorias deben ser dictadas en el mismo sentido que se dictan en la Organización Mundial de Comercio. En la Organización Mundial de Comercio se indica que debe haber una equivalencia entre el perjuicio realizado por un Estado y las medidas compensatorias. Deben ser equivalentes en relación a la cantidad de comercio que se afectan, ¿sí? Y además Argentina lo que indica es que para medir ese perjuicio debe tomarse como fecha el inicio del incumplimiento del laudo y no desde cuando se adoptó la ley al principio, digamos. Uruguay, por su parte, lo que indica es que Argentina estaba reconociendo el incumplimiento del primer laudo del número 1 del 2005, y que además las medidas compensatorias, el objetivo que tienen es que se acate el primer laudo y reducir el daño provocado. Por eso no compartían esta visión argentina de la equivalencia tomada en el mismo sentido que la Organización Mundial de Comercio. Y además lo que creían era que para medir el daño había que medirlo a partir de que la ley fue adoptada, no desde que Argentina empezó a incumplir el laudo. Entonces el Tribunal Permanente de Revisión dicta el laudo 1 del 2007, en el cual indica que las medidas compensatorias adoptadas por Uruguay eran proporcionales y no eran excesivas. Y lo argumenta desde dos perspectivas. La primera es la perspectiva institucional. Básicamente lo que dice es que este laudo que estaba incumpliendo Argentina era el primer laudo que había dictado el Tribunal Permanente de Revisión, por lo cual no cumplirlo tendría un efecto que podría ser de un efecto contagio para otros estados, y eso le quitaría legitimidad al Tribunal Permanente de Revisión.
O sea que el hecho del incumplimiento argentino era más gravoso que más allá ¿cómo es? Del incumplimiento hacia el otro estado, ¿sí? Hacia el estado beneficiado por el laudo. Después, la segunda perspectiva por la que el Tribunal Permanente de Revisión llega a la conclusión de que las medidas adoptadas por Uruguay no eran desproporcionadas ni excesivas, refiere a la perspectiva económica. Básicamente, lo que indicaba el Tribunal Permanente de Revisión es que para garantizar la efectividad de las medidas no solo había que tener en cuenta el daño realizado por un estado hacia otro, sino que había que tener también en cuenta el tamaño de las economías. Como la economía uruguaya era de un tamaño menor a la economía argentina, no le parecía desproporcionada la medida que había tomado en relación a que era mayor que el daño que le había realizado Argentina a Uruguay, ¿sí? Y además le da la razón en la cuestión de que para medir el daño no había que medirlo desde la fecha del incumplimiento, sino a partir de la fecha en que es adoptada la norma argentina. Posterior al dictado del laudo 1 del 2007, Argentina modifica la ley 25.626 mediante la ley 26.329. No obstante, en esta ley lo que hace Argentina no es derogar la anterior, sino que lo que hace es condicionar la importación de neumáticos recapados a la exportación. O sea, para importar neumáticos recapados había que exportar la misma cantidad hacia el otro estado, ¿sí? Entonces Uruguay no levanta sus medidas compensatorias y justamente por considerar que Argentina no había cumplido con el primer laudo, el laudo 1 del 2005, entonces Argentina solicita al TPR que Uruguay levante sus medidas y el Tribunal Permanente de Revisión dicta un nuevo laudo, el laudo 1 del 2008, sobre divergencia sobre el cumplimiento del laudo 1 del 2005, y básicamente lo que indican en ese laudo es que Argentina no había dado cumplimiento con el primer laudo, el laudo 1 del 2005, porque seguía habiendo un condicionamiento, o sea, seguía habiendo una restricción al libre comercio. Este condicionamiento de que había que exportar para poder importar seguía siendo una restricción, por lo tanto no se había dado cumplimiento al laudo 1 del 2005, ¿sí? Por lo cual Uruguay tampoco había levantado sus medidas. Entonces lo que hace el Tribunal Permanente de Revisión es indicar a Argentina que debía derogar la ley o modificarla por la vía institucional apropiada dentro del plazo de 120 días, ¿sí? Bien, ¿qué pasó al final? Al final no pasó nada porque Argentina no modificó la ley y Uruguay mantuvo sus medidas compensatorias. ¿Qué reflexión final nos deja este caso? Justamente sobre la efectividad que tiene el sistema de solución de controversias del Mercosur, o justamente su inefectividad. Es un sistema de solución de controversias debilitado, que le cuesta mucho que se cumplan los laudos del Tribunal Permanente de Revisión y de los tribunales ad hoc. Esto tiene que ver justamente con el carácter intergubernamental del proceso de integración de sus instituciones, a diferencia y en contraposición de un sistema de solución de controversias como es el de la Unión Europea, un sistema que posee carácter supranacional y en donde se cumplen los fallos, por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo porque a los estados se los penaliza por el incumplimiento de estos fallos, por ejemplo, a través del pago de multas coercitivas, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Les voy a dejar en la descripción o tal vez en el grupo de Facebook
los links hacia los laudos del Tribunal Ad hoc y los laudos, uno del 2005, uno del 2007 y uno del 2008 del Tribunal Permanente de Revisión. Y bueno, para cualquier consulta, como siempre, estamos a su disposición. Muchas gracias.